Ok, estoy iniciando ya a grabar la clase. Vamos a iniciar nuestra clase. El día de ayer estábamos viendo la clasificación de las industrias. Veíamos clasificación de las industrias de una manera muy rápida. Vamos a retomar el tema y voy a compartir con ustedes alguna información, ¿sí? Ok, ayer hablábamos ya de la clasificación de las industrias y decíamos que vamos a tener esta dice, industriales, esta se clasifica en dos grandes grupos, industrias extractivas e industrias de transformación, ¿sí? Las industrias se clasifican en industrias extractivas y de transformación. Las industrias extractivas son aquellas que tienen por objeto obtener el producto de la propia naturaleza. Y ayer hablábamos ya de algunas, como es la minera, la industria petrolera, la industria agrícola, silvícola, ¿sí? Y la industria de transformación, dice, es aquella que modifica las características físicas o químicas del material por medio de una adición, cambio o yuxtaposición hasta lograr obtener un producto terminado, ¿sí? Entonces, aquí nuestro curso, yo les decía que lo íbamos a encaminar a una industria de transformación. Lo vamos a encaminar a una industria de transformación. O sea, todos los casos prácticos que estemos haciendo de costos históricos, vamos a encaminarlos a una industria de transformación, ¿sí? Ok, entonces, pero también aparte de las industrias tenemos empresas comerciales y estas son aquellas que sirven de intermediaria entre el productor y consumidor de satisfactores. O sea, que son aquellas que se encargan de comprar y vender un producto. Compran y venden los productos tal y como los compran, ¿sí? Sin hacerle ninguna modificación. Y luego vamos a tener aquellas industrias de servicios. Son aquellas que venden asesoría, asistencia, transporte, publicidad, implantación de sistemas, servicios públicos, etcétera. Dentro de esas, la de asesoría, podríamos decir que vamos a tener a los despachos contables, bufetes jurídicos, de transporte, pues los servicios de transporte, ya sean de personas de mercancías, de publicidad, pues estaríamos hablando aquí de los periódicos, estaríamos hablando industrias de publicidad, de televisión, de radio, implantación de sistemas, sí, los servicios que nos puedan brindar algunas compañías que implanten sistemas, ya sean electrónicos, sistemas de contabilidad, etcétera. Los servicios públicos, estamos hablando de servicios como servicio telefónico, servicio de energía eléctrica, servicio de internet, servicio de agua, todos son servicios públicos. También van a ser prestadoras de servicio. Ok, esto fue rescatado del autor Cristóbal del Río. No sé si tengan algún comentario respecto a esto. Estamos nada más como reafirmando lo que veíamos el día de ayer. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Clementina, ¿querías comentar algo? Clementina López, ¿querías comentar algo? No, profe. Pablo, ¿quieres comentar algo, Pablo? Pablo Alberto. Sí, Pablo. Ok, vamos a volver a compartir voy a ponerles otra información, ¿sí? Aquí en esta vemos ya más que nada la entidad, el tipo de entidad, la actividad, los costos que hacen uso y la unidad básica de costos, ¿sí? ¿Cómo miden esos costos? Entonces, aquí vamos a tener las extractivas, decíamos extractivas de recursos renovables y recursos no renovables.
y dentro de ellas vamos a tener las actividad general es explotación directa de los recursos naturales. Actividad específica pueden ser minería, petroleras, canteras. Las primeras tres son como recursos no renovables. Y luego vamos a tener la agricultura, la ganadería, la pesca y bosques, y esto podríamos considerarlo como recursos renovables. ¿Sí? El costo va a ser el costo de explotación. ¿Cuál es el costo que vamos a considerar de estas industrias? Va a ser lo que nos va a costar explotar estos recursos, lo que vamos a gastar en la obtención de esos recursos. ¿Sí? La unidad básica de cómo vamos a medir el resultado de la producción por barriles si estamos hablando del petróleo, por toneladas si estamos hablando de minería, por productos si estamos hablando de la agricultura, o múltiplos o unidades de ganado, toneladas, kilogramos, metros de madera, etcétera. Dependiendo lo que yo esté explotando, va a ser la forma de cómo vamos a medirlo. ¿Sí? Ahora tenemos la industria de transformación. Recuerden que estamos con las entidades y estamos viendo la actividad industrial. Ya vimos las industrias extractivas, que son de recursos renovables y no renovables. Vemos la industria de transformación y se modifica las características físicas y o químicas de los materiales hasta lograr un y en ellas dice que vamos a contemplar la compra de los materiales, ¿sí? La transformación en productos, vamos a ver el costo de distribución, el de administración y el financiero. Ya les platicaba yo en la clase anterior de este tipo de costos. Cuando estamos hablando de la compra de materiales y el costo de transformación de los productos, aquí en ellos van englobados los materiales, aquí la transformación, la mano de obra y los gastos indirectos, sumado los tres elementos va a ser lo que llamamos costos de producción. Y tenemos el costo de distribución, costo de administración y costos financieros. Y si en dado caso surgieran otros costos, que ya saben ustedes a qué nos estamos haciendo referencia, la suma de todo esto sería lo que es el costo total. ¿Cuál va a ser el costo que vamos a considerar? La adquisición de materiales, cuánto nos cuestan los artículos, el costo de transformación, lo que nos va a costar fabricar esos productos, el costo de distribución, lo que nos va a costar distribuírselos a nuestros clientes, los costos de administración, todo lo que vamos nosotros a administrar dentro de la empresa. Y los costos financieros se refiere a si la empresa está obteniendo financiamientos para hacer su actividad. ¿Sí? O sea, si le está prestando los bancos, y en esos vamos a tener costos financieros, que van a ser los intereses y todo lo relacionado a la adquisición de algunos créditos. ¿Cómo vamos a medir la producción? Por artículos, por múltiplos de piezas, por kilogramos, por litros, por cientos, por millares, por toneladas. De esa manera, dependiendo el tipo de industria de la que estemos hablando, vamos a medir el resultado de la producción. Las industrias comerciales, las entidades comerciales, dice intermediario en tiempo y espacio, vamos a hacer como aquí los comerciantes son intermediarios, su actividad específica es compra y venta de los artículos. El costo es el costo de adquisición o el que llamamos costo de ventas, administración, distribución, administración y financieros. Vamos a manejar artículos o múltiplos de los mismos. Si estamos hablando de las empresas de servicios, vamos a ver que es atención a las necesidades muy generalizadas de la comunidad. Y dentro de estas empresas de servicios vamos a brindar servicios como energía eléctrica, gas, hoteles, asesorías profesionales, transportes, etc. El costo va a ser la operación, lo que nos cueste obtener operar y brindar ese servicio. Y vamos a medir el resultado por kilovatios si estamos hablando de la electricidad, por tiempo si estamos hablando de hoteles, por metros si estamos hablando del transporte, o kilómetros, pasajeros si estamos hablando de transporte, de cuartos, de hoteles, de días, de hoteles, de comida, de restaurantes, dependiendo del servicio que estemos prestando.
No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. ¿Sí? Le voy a pedir que no me No, rayen o sea, avientan una rayita ahí, ustedes lo pueden hacer desde su máquina y le voy a pedir que no me rayen, por favor. ¿Sí? Sean respetuosos, no me anden rayando la pantalla, por favor. ¿Sí? Sean respetuosos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto, jóvenes? ¿Ninguna? no, profe, todo bien. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Avanzo entonces. Preguntas que tengan, volvemos otra vez a todo donde estemos todos. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Maestro, Dígame. a la hora de nosotros llevar las prácticas, siempre vamos a utilizar, depende de a lo que se dedique cada empresa, vamos a usar ¿cómo? Ese sistema de medida, esas unidades. Sí, sí, vamos dependiendo nosotros de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos determinando los costos de un restaurante, ¿sí? Vamos a pensar que nosotros tenemos a cargo un restaurante y queremos determinar los costos unitarios de los platillos, ¿sí? ¿Cuál sería la unidad de medida? Pues los platillos, ¿sí me explico? Pero ahora quiero determinar el costo de producción de un servicio de un hotel, ¿sí? Vamos a pensar que estos estarían variando, serían variantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hotel y ese hotel tiene capacidad de 100 habitaciones, vamos a pensar, en el mes, vamos a pensar cómo vamos a determinar el costo unitario del mes. Nosotros pagamos salarios, pagamos, no sé, algunos impuestos, pagamos energía eléctrica, compramos material de limpieza y empezamos a sumar todos los gastos que hicimos en el mes. Y llegamos a un total de, no sé, qué sé yo, una cantidad X. Vamos a pensar que nos gastamos 50,000 pesos y tenemos 100 unidades, 100 habitaciones. Entonces, de esas 100 habitaciones, vamos a pensar que en el mes nosotros rentamos, el mes trae 30 días promedio. Vamos a pensar que si lo rentáramos diario, las 100 habitaciones, estaríamos hablando de cuántas habitaciones, de cuántas habitaciones, de 3,000 habitaciones. ¿Por qué? Porque diríamos 30 por los 100, que estaríamos hablando de como de 3,000 o 30,000, de 3,000 habitaciones. De 3,000 habitaciones en el mes. Pero vamos a pensar que pues no se rentan todas en el diario, ¿verdad? Vamos a rentar que hay días que rentamos las 100, otro día rentamos nada más la mitad, otro día no rentamos nada, hay días que no rentamos nada, y sacamos un promedio y decimos, en este mes, de las 3,000 posibles que teníamos que rentar, solamente rentamos 1,500. ¿Cuál es el costo? Dividimos 1,500 entre, el total de los gastos entre 1,500, ¿sí? Y tendríamos mis costos por habitación. ¿Sí me explico? Por cada ocupación habitacional. Entonces ya tengo yo el total y digo, bueno, ok, ¿cuál va a ser el costo de producción? Digo, ya, bueno, como rentamos 1,500, determino nada más el costo unitario y lo divido de esa manera. Y obtengo lo que es el costo unitario. ¿Sí me explico? Y de igual forma así lo haríamos para cada servicio que estemos brindando. Si yo vamos a pensar que ahora nosotros nos dedicamos a la extracción de la minería, pues también sumaría, en la minería se cobran impuestos por la explotación de minas, metería los impuestos, metería los permisos, los costos de los permisos, meteríamos los pagos de salarios, los combustibles, explosivos, qué sé yo, todo lo que vayamos a citar. Sumamos todo esto y decimos mi costo total es de tanto. ¿Y cuál es el resultado de la producción? Y decimos, bueno, retuvimos como resultado 50 kilogramos de oro y 300 kilogramos de plata. Ok, determino cuál es el costo unitario para cada uno de los metales y tengo lo que es el costo unitario. Así, porque estamos prestando nada más, estaríamos hablando de una industria extractiva y no estamos comprando materiales específicos para transformarlo, simplemente nomás estamos determinando el costo de la explotación del bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? No, maestro, gracias. Ok, entonces, como no hay preguntas, vamos a avanzarle. Profe, Dígame.
Un compañero dice que si lo deja entrar, que porque su internet está fallando. Se llama Joan. No tengo ningún pendiente aquí. No tengo ningún pendiente, que vuelva él a tocar la puerta y le damos entrada. ¿Sí me explico? Ustedes cada vez que me piden que les dé permiso para entrar, me aparecen aquí y ya nomás le digo yo aceptar. Sí, entonces que lo intente de nuevo. Que lo intente de nuevo. Sí, parece que tiene bronca con su internet. Se escucha muy así cortado. No sé quién está hablando. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. El siguiente tema es clasificación de los costos. Es clasificación de los costos. Si ustedes investigaron la clasificación de los costos, se van a dar cuenta que algunos autores lo clasifican de acuerdo a ciertos puntos de vista, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos una clasificación, dice clasificación de los costos atendiendo su relación con el volumen de la producción. Dice que vamos a tener clasificación de los costos atendiendo su relación con el volumen de la producción. Vamos a tener costos variables y costos fijos, ¿sí? Costos variables, costos fijos, costos semivariables y costos semivariables. Esta sería la clasificación en relación al volumen de la producción. Y cuando estamos hablando de los costos variables, dice, son los que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen, dada, por ejemplo, materia prima directa, mano de obra directa, etcétera. Entonces, estamos hablando de la clasificación de los costos. Recuerden, estamos hablando de la clasificación de los costos. Nosotros vamos a tener la clasificación de los costos de acuerdo a diferentes puntos de vista. Aquí estamos considerando la clasificación de los costos atendiendo su relación con el volumen de la producción. Dice que vamos a tener costos variables, costos fijos y costos semivariables o semifijos, ¿sí? Dentro de los costos variables, dice, van a ser los que cambian o fluctúan en relación directa a su actividad o volumen de la producción. Por ejemplo, la materia prima directa, la mano de obra directa y la mano de obra directa. Dentro del costo de producción, dentro de lo que es el costo de producción, tenemos tres elementos del costo de producción. Adi, Alcalá, ¿cuáles son los tres elementos del costo de producción? Adi, Alcalá, ¿cuáles son los elementos del costo de producción? Ahí no lo ven a encontrar, Adi. Sí. ¿Puedo decirlo? Sí, sí. Es Larry López, ¿no? Ajá, bueno, es costo de administración, costo de distribución y financiero. Esos serían, y fíjese, lo que usted me acaba de decir son el costo de distribución, el costo de administración, el costo financiero. Yo le estoy preguntando cuáles son los elementos que integran el costo de producción. Lo que usted me está señalando son los otros costos, que es costo de distribución, la mano de obra, profe, y costo financiero. ¿Puedo participar? Sí, claro que sí. ¿Puedo participar? Sí, son los Ricardo. materiales, la mano de obra. ¿Sí? Así es. Los elementos son los materiales, mano de obra. Y gastos indirectos. Gastos indirectos. Sí. A ver, los elementos, Adi, Alcalá, para que no se le vaya a olvidar. Los elementos del costo de producción. Recuerde que tenemos costo de producción, costo de distribución, costo de administración y costos financieros y otros costos. ¿Se acuerdan de eso? Y toda la suma de todo eso, integramos lo que es el costo total. Yo ahorita estoy preguntando cuáles son los elementos que integran el costo de producción.
Y los elementos que integran el costo de producción son materiales directo, mano de obra directa y los gastos indirectos de producción. Son 3 elementos que integran el costo de producción. ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Ahora, me dice que los costos variables van a ser aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o a un volumen de producción. Fíjense, los costos variables van a ser aquellos que cambian o fluctúan de acuerdo a una actividad o a un volumen de la producción. Y dentro de ellos me marca que van a ser los materiales directos y la mano de obra directa. Cuando nosotros estamos hablando de que cambian de acuerdo al volumen de la producción, si nosotros estamos produciendo mucho, gastamos más. Si estamos produciendo poco, gastamos menos. Por ejemplo, si yo estoy produciendo, vamos a pensar que estamos produciendo mesas. ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el material para producir mesas? Tablas. La madera. La madera. La madera. ¿Y cuál va a ser la mano de obra? Carpintero. Los carpinteros y el ayudante de los carpinteros. Esa van a ser la mano de obra directa. ¿Por qué mano de obra directa? Porque es la que se está aplicando de manera directa en la producción de un artículo. ¿Por qué materiales directos? Porque son los que se pueden identificar en el artículo terminado. Imagínense, hacemos una mesa de madera y le pregunto yo, ¿cuál es el material principal aquí? De inmediato decimos nosotros, pues la madera, pues es la que vemos ahí. Sí es de madera, pero luego a veces encontramos mesas que tienen metal como madera también, ¿verdad? Entonces tendríamos que identificar cuáles son los materiales directos. Entonces, si nosotros, los materiales directos y la mano de obra directa, estos costos van a variar dependiendo del volumen de la producción. Si nosotros estamos produciendo 100 unidades, vamos a gastar X cantidad de madera y horas de mano de obra. Pero si estamos produciendo nada más, en vez de 100, estamos produciendo 20, pues vamos a utilizar menos materiales y menos mano de obra. Por eso se le considera que el costo de estos costos se les consideran como costos variables. El costo de los materiales y de la mano de obra se consideran variables. ¿Por qué? ¿Por qué variables? Porque cambian dependiendo el volumen de la producción. Si estamos produciendo más, vamos a gastar más. Si estamos produciendo menos, vamos a gastar menos. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro para todos? Okay. Sí. Vamos a ver, en la otra clasificación son los costos fijos. Dice, son los que permanecen constante dentro de un determinado tiempo, sin importar si cambia el volumen de la producción. Por ejemplo, los sueldos, la depreciación en línea recta, el alquiler del edificio. Entonces, aquí nos están señalando que va a haber algunos costos que van a permanecer estáticos. Van a permanecer constantes, van a ser permanentes, no se van a mover, van a ser los mismos, siempre van a ser los mismos. Produzcamos mucho o produzcamos menos, ellos van a estar siempre iguales. El ejemplo muy claro nos da la depreciación en línea recta. Depreciación en línea recta. Pablo Alberto, platícame cómo se da la depreciación en línea recta. Pablo Alberto. Podría ser cuando pierde el valor el edificio. A ver, Pablo Alberto, ¿qué es la depreciación? De manera constante. Pablo Alberto, dígame el concepto de la depreciación y cómo determinamos utilizando el método de línea recta. Pues la depreciación es cuando
el valor de un edificio, ya sea o maquinaria, está perdiendo su valor. Así es la pérdida de valor que sufren los activos fijos. La depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos fijos. Y ahora, esa pérdida de valor nosotros la podemos calcular por diferentes métodos. Aquí me están señalando el método de línea recta. Si nosotros en la empresa utilizamos el método de línea recta, vamos a considerar como un costo fijo. Ese costo lo vamos a considerar como fijo. ¿Cómo determinamos la depreciación utilizando el método de línea recta? Alberto, Pablo, Alberto. ¿Puedo participar? Permítame, déjeme sondear. Sí, Pablo. Pablo. La verdad ahorita Ahorita no podría contestar. Ahorita está de vacaciones, Pablo. No, recuerde que estamos en clase, Pablo. Ya las vacaciones terminaron, Pablo. Póngase las pilas, Pablo. Clementina López, ¿qué me dice? Hábleme de la depreciación en línea recta. Clementina, por favor, atiéndeme. Profe, no sé qué decir. No sabes qué decir, Clementina. Ay, Clementina, póngase las pilas, Clementina. Póngase Sí, las profe. pilas, porque tenemos que recordar esos detalles, Clementina. Sí, profe. A ver, Luz Alejandra, qué milagro que te veo. Salina Méndez, me da gusto que estés aquí en mi clase. Háblame de la depreciación, Alejandra. Bueno, en la depreciación ya dijimos que es la pérdida del valor de activos fijos y sobre del método de línea recta es el que se divide el valor del activo entre los años de vida útil del mismo, que sería el mismo activo, pues. Sí, pero antes del valor del activo fijo le tenemos que restar, ¿qué? Se le resta... El monto de la inversión le vamos a restar el valor de desecho. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de eso? Sí, del valor del desecho. El valor de desecho. Porque se supone que el activo tiene un valor de desecho. Algunos no los consideran que tienen valor de desecho. Y lo que nos resulte lo vamos a dividir entre los años de vida útil del activo. Y de esa manera tenemos una depreciación en línea recta. Si nos damos cuenta, esa depreciación es la misma. Si la determinamos mensual, es la misma para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todo el año es el mismo. Si la estamos depreciando anual, el primer año, segundo, tercero, cuarto, es la misma cantidad. Entonces nos dice que se va a considerar como un costo fijo porque no cambia. Si nosotros estamos produciendo más o estamos produciendo menos, esa vamos a considerar la misma cantidad como depreciación. Por eso es considerado como un elemento fijo. ¿Sí queda claro? Nos pone un ejemplo muy claro de la depreciación. Vamos a darnos cuenta que hay también otros gastos, otros conceptos que van a ser considerados como elementos fijos. Algunos autores a eso lo están considerando como costos del periodo también. Algunos lo consideran como costos del periodo, estos costos fijos. ¿Sí? La depreciación, el alquiler de edificio nos da otro ejemplo. Sí, le escucho, Brian. Bueno, de lo que yo encontré también decía que dentro de los costos fijos también entraban los que se pagaban, los servicios que se pagaban, por ejemplo, el del internet, que a pesar de todas las operaciones, si hay mayor utilidad o menos, de todos modos el pago del servicio sigue siendo el mismo, igual que el de la electricidad o el del agua.
Así es, vaya. El de la electricidad. Bueno, si vamos a pensar, si nosotros estamos operando con una empresa que no esté utilizando energía eléctrica para el proceso de producción, posiblemente sea el mismo cada mes. Pero si nosotros utilizamos, vamos a pensar, si estamos hablando de una carpintería y tenemos maquinaria que es movida con la energía eléctrica, si estamos produciendo si estamos produciendo 100 mesas, vamos a gastar cierta cantidad de energía. Pero si producimos 1000 mesas, vamos a producir más cantidad de energía. Entonces, en este caso, la energía eléctrica se vuelve como un costo variable, porque va a depender de la producción que tengamos, la utilización de esa energía eléctrica. Por eso digo, tenemos que ir haciendo un análisis bien detallado de cada uno de los conceptos para que podamos determinar si es considerada como variable o fija. ¿Alguna pregunta? De repente se nos va a acabar la hora, ya porque ya me anunció que me quedaban como 5 minutos. Entonces ya de repente se nos va a acabar la hora y ahí vamos a dejarle para que mañana lo estemos retomando. ¿Estamos de acuerdo? Donde se nos acabe la hora, ahí lo dejamos, ¿sí? Ok, luego dice los costos fijos se clasifican o se dividen en dos grupos, los costos fijos discrecionales y los costos fijos comprometidos. Los costos fijos discrecionales, estos pueden estar o pueden aparecer o no pueden aparecer. Los puedo considerar o no los puedo considerar. O sea, discrecionales que yo puedo ponerlos o no ponerlos. Pero los costos comprometidos, estos yo ya no puedo hacer nada, se tienen que presentar porque se tienen que presentar. ¿Sí me explico? Los discrecionales son los que yo puedo omitir, los que yo puedo decir, no lo meto a este costo para bajar lo que es el costo de producción. Y los comprometidos son costos que yo no puedo decidir si dejarlos o no, esos ya van a estar ahí permanentes. ¿Sí queda claro? ¿Cuáles? Como, por ejemplo, ¿cuáles? La depreciación en línea recta. Esa está comprometida. El alquiler, eso está comprometido. Pero luego yo puedo tener algunos costos no comprometidos que van a ser discrecionales, que los puedo considerar como costos fijos, pero los puedo considerar o no los puedo considerar. O sea, me da la alternativa de considerarlos o no. Luego tenemos los costos semivariables. Dice, están integrados por una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, los servicios públicos, y aquí tenemos luz, teléfono, etcétera. ¿Sí? Pues les decía yo que pueden ser semifijos o semivariables, que pueden ser fijos o variables, pues. Y les decía, la energía eléctrica va a depender. Si nosotros no la estamos necesitando para el proceso productivo, se puede considerar como fija. Pero si la consideramos para el proceso productivo, se convierte en variable. Igualmente el teléfono, aunque ahorita ya los teléfonos estamos pagando pagamos unas cuotas fijas y ya se considera como cuota fija. Pero anteriormente que teníamos que pagar, si rebasábamos la cantidad de llamadas, teníamos que pagar la diferencia. Ahorita creo que ya no se vela eso de que si rebasamos o no rebasamos la cantidad de llamadas. Creo que nada más te venden ya periodos de tiempo. Y parece que ahí le vamos a dejar, jóvenes. Hasta ahí terminamos por hoy la clase. Ahí le dejamos. Con esto empezamos a ver la primera clasificación. Mañana síganse preparando para que tengan dudas y me puedan preguntar. ¿Sí? Ahí le vamos a dejar. Vamos a parar